Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents en aquesta oportunitat que se m'ha ofert de parlar del mite d'Aries aquí a la Branca Arjuna. Hoy es viernes 22 de marzo de 2013 y vamos a hablar del tema del mito de Hércules en el portal de Aries, en el primer portal. Y antes que nada os tengo que decir una cosa, os deseo feliz año nuevo. Gràcies. L'any va començar el dia 20 a les 12 i 2 minuts hora espanyola, hora peninsular. Es la primavera, es el punto vernal, es el cero de Aries y es el comienzo del año espiritual. Lo que concierne a la conciencia, que es lo que trabajamos aquí en esta logia, es el nacimiento del año nuevo. Que tengamos un calendario solar que el año lo sitúa, lo acerca en Capricornio y lo pone precisamente a pocos días de lo que es el solsticio de invierno, esto es un tema muy largo de discutir. Pero hay que decir una cosa: el 31 de diciembre el Sol está en Capricornio y el 1 de enero el Sol sigue estando en Capricornio. Sin embargo, aquí en Aries es cuando realmente aparece el verdadero nacimiento de la conciencia, desde el punto de vista esotérico siempre, no de la forma. Conocéis el mito de Hércules, ¿verdad? Conocéis, era un ser mitológico, es una manera de hablar del alma, de la conciencia, que tenía unas cualidades especiales. Se dice que nada menos en la cuna mató un león, algo que desde el punto de vista de la forma pues como que no cuela demasiado, ¿no? Sin embargo, con ello se nos intenta dar a entender, tenía la clava este mazo de madera, con ello se nos intenta dar que era un ser que tenía una cualidad excelente, una cualidad que está por encima de la media humana, una fortaleza increíble. ¿Cómo se pudo transmitir en el pasado esa fortaleza? Pues ni más ni menos mediante una alegoría. Un león, un ser mitológico, musculoso hasta bueno lo indecible, y una clava, es decir, un palo, una especie de amuleto, una especie de bastón, algo que le sirve a él ni más ni menos que para defenderse. Con lo cual nos están hablando de que este ser tiene una energía que los demás humanos no tenemos. Porque si miramos un poco esotéricamente, el león es el signo de la majestuosidad, el signo de la autorrealización, de la autoidentidad. Claro, si se supone que en la cuna, nada menos, mitológicamente, mató un león, quiere decir que, caramba, tenía una fortaleza que los demás humanos no tenemos. Pero claro, ¿este mito de qué está hablando? Está hablando del alma humana, ni más ni menos. Los trabajos de Hércules, en todos los 12 portales, están hablando de la manifestación del alma humana. Sin embargo, en Aries tiene una particularidad muy especial, es cuando realmente nace. Aries tiene la particularidad que es el primer signo de la rueda y es la primera oportunidad que tenemos realmente de manifestar la conciencia. Este signo está ligado a una festividad que los judíos celebraban, bueno, siguen celebrando evidentemente, desde hace miles de años, que es la Pascua. Ellos lo llaman la Pascua, es decir, la renovación del compromiso con Dios, con el Creador, con Jehová, con Yahvé, y que para los cristianos es ni más ni menos que la Pascua de Resurrección. Sin embargo, hay que decir una cosa: el cristianismo a día de hoy todavía no ha trabajado suficientemente el tema de la resurrección. Ojalá que el Papa Bergoglio, Francisco I, ojalá toque el tema de la resurrección, porque de momento parece que promete bastante en los modos, en las formas. Ya veremos a ver si se le deja realmente hacer ese trabajo. Si conocemos un poco la historia de la Iglesia Católica, pues ha tenido periodos de oscurantismo muy intensos, muy fuertes, y ha tenido también claros intentos de resurrección, de volver otra vez a los orígenes, de volver al mensaje primitivo del cristianismo. Hay que decir una cosa: está asociado al cristianismo, pero me podéis decir directamente que el cristianismo nunca ha sido puesto en práctica. ¿A que sí? A que más o menos todos convergemos en que todavía la idea de la fraternidad, la idea de la pobreza, entendida la pobreza, cuidado con esto, como la ausencia de identidad con la materia, eso es la verdadera pobreza. No tener nada, no estar apegado a la forma. Uno puede vivir en un palacio, pero no estar apegado al palacio. Cuidado con esto. No es lo mismo vivir en una barraca y estar completamente apegado a los 4 trapos o harapos que tiene uno, que estar en un palacio y que te sea indiferente, que te lo quiten, que se caiga o que se quema. Eso es diferente. Entonces, la idea verdadera de la resurrección tiene mucho que ver con eso. Y es un mensaje nuevo, porque en la filosofía y en la práctica religiosa del sionismo, del judaísmo, no estaba incluido ese aspecto. Y más que este aspecto, la resurrección está ligado al amor, a la fraternidad,
a la hermandad, que son los mensajes del Nazareno. Se dice, si queréis, que veréis que cada año, me imagino, que os preguntáis cuándo cae la Semana Santa. Eso es un baile de cifras. Miraos un calendario astronómico y donde veáis la luna, no de Aries, ojo, porque la luna, el próximo 27, por la mañana a las 9:45, no va a estar en Aries. ¿Dónde va a estar la luna? En Libra. En Libra. Os lo miráis, una efemérides astronómica, ortodoxa, laica, que no crea en el esoterismo, y allí donde os diga que está la luna, en la luna llena, en lo opuesto está el sol. Es el sol el que está en el signo de Aries. Entonces, allí donde veáis el signo de Aries, tenemos la Semana Santa. Cuando sucedió hace 2000 años los acontecimientos aquellos que conocemos todos como el psicodrama de Palestina y que ha dado origen al cristianismo, a la religión o filosofía de vida llamada cristianismo, se dice que ese día coincidió exactamente con el Jueves Santo. Este año es el miércoles santo. Pero siempre lo veréis en esas fechas. Corresponde a la luna del 7º mes de Nisán de los judíos, que para nosotros es la luna de Aries. Y esto lo quiero enlazar con una cosa que hace 2 años me preguntasteis también aquí, y este año hay otra controversia. Es el famoso Festival de Wesak, que se celebrará el mes que viene. Hay que decir una cosa, no es lo mismo la tradición budista oriental basada en una fe, en una creencia, que la tradición esotérica. El mes que viene es el Festival de Tauro, y Tauro está asociado a Buda, y Buda es el Festival de Wesak. Sin embargo, si entráis en internet vais a ver en las efemérides orientales que el Festival de Wesak lo asocian al 25 de mayo, luna llena de Géminis. Por lo tanto, vais a ver una controversia. Es por haber cogido un calendario de fuerte inspiración religiosa y no haberse atenido al hecho de que el misterio del Buda está asociado con el signo de Tauro. Pero esto es un tema que puede dar para mucho. Lo digo porque el mes que viene haremos Vesak, haremos Tauro. No lo vamos a anunciar como Wesak, como Festival de Vesak, por la sencilla razón de que hay esa controversia clara con el calendario oriental. Que precisamente lo que se trata de activar es que la próxima venida, quien va a ese famoso Buda Maitreya, va a ser ni más ni menos que el Maitreya actual, el Bodhisattva actual, el famoso Cristo, se va a convertir en Buda cuando llegue el momento, que precisamente el signo de Géminis va a ser el signo de él. Pues volviendo al signo de Aries, la resurrección, todos más o menos entendemos lo que significa resucitar. Conocemos el mito del ave fénix hasta la saciedad, me imagino. Esa potestad que tenemos de resurgir de nuestras propias cenizas. De surgir otra vez de la nada, pero cuidado, no es la nada. Es volver otra vez a iniciar un ciclo de vida. En el ciclo de Aries empezamos un peregrinar, un camino que durará 12 meses. 12 oportunidades en que 12 constelaciones diferentes nos van a influenciar para que podamos extraer lo mejor de nosotros mismos. Pero ahora bien, para extraer lo mejor de nosotros mismos tenemos que superar muchísimas pruebas. Hércules en este signo tiene una prueba muy importante que intentaremos después desgranar un poco. Dice, por el término resurrección podríamos entender la capacidad regenerativa de la conciencia de volver a la actividad después de un aparente periodo de aniquilación, después de un pralaya. Estamos en el mundo de la dualidad. Si el logos se tiene que insertar dentro del mundo de la dualidad, los humanos con muchísima más razón. Dejando atrás experiencias, éxitos y fracasos. Dice, supondrá de hecho una nueva oportunidad de manifestar el potencial interno. Realmente todos entendemos que cuando se nos da una nueva oportunidad, tenemos realmente la oportunidad, valga la redundancia, de hacerlo mejor, ¿o no? Que sí, claro. Si no hay reflexión va a ser difícil que podamos extraer lo que está en nosotros. Aries, 21 de marzo, 20 de abril. Sobre las fechas de los signos, de las constelaciones, de los cambios, yo lo dejaría en el aire. Coged más o menos de 20 a 20, porque por ahí puede ir, aunque hay algunos que suban al 23 y otros bajen al 18. Pero de 20 a 20 más o menos nos podemos entender mejor. De todas formas, habría que tener una visión muy clara, coger un telescopio y ver desde la perspectiva de la Tierra el Sol con qué constelación está alineado. Ahí se sabría. Pero todo el mundo tiene un telescopio en su casa, me imagino. Año nuevo espiritual. Año nuevo espiritual. Se dice que en el futuro vamos a utilizar el calendario precesional, el de los signos zodiacales. Se dice. De hecho, ya muchos grupos esotéricos lo están utilizando en el mundo. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver con el montón de calendarios que hay en el mundo, 7 o 8 que se utilizan. Nosotros utilizamos el cristiano, en este caso el juliano es el gregoriano modificado.
pero los chinos tienen el suyo, los musulmanes tienen el suyo. Sin embargo, a nivel mundial se utiliza este. ¿Por qué? Pues porque económicamente es más rentable. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El Sol se encamina hacia el norte, hemisferio norte, HN, equinoccio de primavera. La energía pránica está en su plena manifestación. De hecho, el Sol, en este momento, parece ser que nos está bombardeando de una manera especial. Lo hace cada año. Cuidado porque empieza a bombardearnos en este signo y deja de hacerlo de una forma especial en el signo de Géminis. Son esos 3 meses de fecundación, que luego tendremos 9 meses de gestación, y precisamente en este signo que se acaba de marchar ahora, Piscis, acabaremos manifestando la conciencia en todo su esplendor. Si es que arquetípicamente hemos podido entender lo que significan los trabajos de Hércules, los trabajos del alma, la manifestación del alma a través de las 12 experiencias espirituales. Es interesante remarcar esto del Sol y del año espiritual, porque en realidad el calendario profesional, el calendario de lo que son los signos zodiacales, tiene la finalidad de que en un futuro no lejano, va a ser en la era de Acuario, dentro de 100, 200, 300 años, la religión que se practique va a ser esta. No habrá ninguna deidad por medio, porque ya tenemos muy asumido que somos solares, no somos lunares. Entonces lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente: cada mes se nos va a dar una oportunidad, de la constelación que sea, para poder vivificar ese mito herculiano dentro de nuestra propia conciencia, según nuestra capacidad de expresión y según nuestra capacidad de transmutación. Si tenemos esto en cuenta, estamos sentando las bases de una religión completamente acuariana y universal, porque no tendrá para nada en cuenta el tema de las divinidades, de los avatares, y menos aún de los supuestos inspirados maestros, gurús o iluminados que pueden aparecer, sino que todos vamos a converger en algo que es muy claro. ¿Dónde está el Sol? ¿Qué energía recibe? Hay que tener en cuenta una cosa cuando hablemos de las constelaciones, de los planetas y del mismo Sol. No son bolas de piedra que están por ahí dando vueltas. A que nosotros no somos un cuerpo de carne y hueso, a que no, a que somos algo más. Aquí hay una esencia dentro que es lo verdaderamente real, y esto simplemente es una apariencia. Pues fuera de la apariencia del planeta Tierra, que es una pelota que gira, que es muy bonita, azulada, etcétera, etcétera, vive una conciencia, vive un ser. Y nosotros vivimos dentro de él. Pero es que el que nos da vida, el Sol, está viviendo dentro de otro, y así sucesivamente. Por eso hemos de entender que lo verdaderamente real es esto, porque lo tenemos aquí y podemos contactar, porque tenemos esa esencia divina y se nos permite hacerlo por propia evolución. Ya os digo, en el futuro será así. ¿Que de momento la era de Piscis no nos ha dejado hacerlo? Bueno, se han hecho muchos intentos. De hecho, hay un movimiento muy grande a nivel mundial que no tiene demasiado eco en la prensa, pero que va hacia una cohesión de todos los movimientos religiosos del mundo. Ojalá Francisco I tienda puentes entre todas las religiones y por una vez por todas se reconozca que el Dios de los judíos, de los maometanos, de los budistas, de los hinduistas, del otro y del otro, es el mismo. Aunque se hiciera esto y se reconociera y se fuera a una síntesis litúrgica, con un respeto absoluto hacia las tradiciones, las positivas, no las negativas, estaríamos ya dando un paso muy avanzado de una entrada de una nueva era. Ojalá lo pudiéramos ver en las próximas. ¿Qué pasó con Juan XXIII? También lo proclamó. Lo proclamó. Juan XXIII era un discípulo inicial. Era un maestro rosacruz. Pues bueno, esto no va. Aforismos relacionados con el signo de Aries. Sabéis que Aries es un signo de fuego. El zodíaco se divide en 12 signos, cada uno de un tipo diferente de energía, pero en realidad hay solamente, ¿cuántas energías hay? 4. ¿Y cuál es la que lo compenetra todo? La 1. No, la tercera, la 3. El éter. Los 5 elementos platónicos. Vale. Los 5, ¿os acordáis de aquello? Sí. Fuego, tierra, aire, fuego, ¿qué más? Agua. Tierra y agua. Lo compenetraba todo. Dice: el fuego ardió y por medio de este fuego he muerto a la vida y nací a la muerte. Nuevamente he muerto para la forma. ¿Juego de palabras o no? El fuego ardió y a través de ese fuego yo he muerto a la vida de la forma, y entré en la muerte. Nuevamente he muerto para la forma. Entré en la vida. Eso vol dir que, bueno, clar,
que me Se ha muerto reencarno, unas cuantas veces. que me reencarno. Exacto. La muerte por el fuego o la ardiente muerte en Aries libera al hombre para que entre en otro centro denominado Shambhala. Es decir, lo que arquetípicamente representa el signo de Aries es el signo del iniciado, de ese ser que tiene una tercera o una cuarta iniciación y tiene acceso directo a Shambhala, a la casa donde la voluntad del Padre reside. Esto es algo que el discípulo común o el aspirante no tienen derecho, sin embargo el iniciado tiene derecho a entrar. Y eso es algo que se consigue cuando el alma ha completado sus trabajos y prácticamente lo que entendemos por mito de alma ya ha dejado de existir. Es decir, en la cuarta iniciación, el cuerpo causal, sabéis que se desintegra y respondemos directamente vía antakarana a la tríada espiritual. Eso es un proyecto de evolución que tarde o temprano deberemos encarar. En esta encarnación a lo mejor no toca, pero la siguiente, la otra, habrá que encarar. Por lo tanto, como en esta somos conscientes del problema y de la cuestión a solventar, convendría que nos fuéramos espabilando un poco para que llegue un momento de que cojamos ese fuego liberador de la forma, porque en el fondo lo que nos están hablando no es del clásico entendimiento del signo de fuego, que si impetuosos, que si mentales, que si esto, que si lo otro, no. El fuego que libera la forma. Ese fuego que es capaz de destruir precisamente el vehículo causal. Pero para eso hay que responder directamente a la tríada espiritual. Tarde o temprano tendremos que pasar por esa prueba. Aries, el lugar de nacimiento de las ideas divinas. Como es el primero, tiene que ser eso, ¿no? Aunque estas ideas sean almas traídas a la encarnación y controladas por Marte. Aquí ya empieza a tocar lo que es un signo, lo que es un ariano, el famoso y a veces mal comprendido planeta Marte. Marte está en muchos sitios, pero Marte, el problema que tiene es que controla, ¿qué chakra controla Marte? El plexo solar. Que por eso a veces los arianos tienen reacciones un poco viscerales, un poco difíciles de soportar, y a veces se les tacha de malcarados, de malgroseros. Sin embargo no es así. Es la reacción instintiva del planeta exotérico que te obliga a actuar de esa manera. Sin embargo, cuando este Marte, esta conciencia ha sido transmutada, veremos que aparece un planeta que es maravilloso. El planeta que da facilidad de hablar, el planeta Mercurio. El planeta que hace que el propósito divino se pueda manifestar a través de la armonía en el plano físico. Ese planeta tiene la particularidad de que da una mente muy ágil. Este signo es muy mental. Es muy mental. Como le pasa a Virgo, ¿os acordáis que Virgo, cuando tocamos el tema, también tiene, como Géminis, también tienen a Mercurio? Donde esté Mercurio tenemos una persona habladora, podemos decir, con gran capacidad de expresión oral. Eso lo da el planeta Mercurio. Y esto viene por propia evolución encima de la carta. Si viéramos, por ejemplo, los ciertos políticos que salen y no salen, como algún ministro que sale últimamente, que prácticamente no porque se callara, porque es que no dice dos palabras con sentido, más no tiene capacidad de explicar ni de nada, ni de oratoria, veríamos que seguramente no tiene el planeta Mercurio bien aspectado. Y por eso esa capacidad pues no la tiene, y ya está. Y eso es así de sencillo. Controladas por Marte, hasta llegar al punto de reorientación y ser sensibles a la influencia de Mercurio. En un momento de la evolución, los primeros años, los primeros decanatos, va a dominar Marte, va a dominar el carácter airado que engendra el planeta Marte. Pensad que se le llamaba en la antigüedad el dios de la guerra, pero por alguna razón era porque tiene tendencia a la violencia y tiene tendencia a padecer fuertes arrebatos, a manifestarse como personalidad dominante, porque manifiesta el primer rayo por constelación, e inquisitiva. Siendo, si no está muy bien manifestada el alma, tenemos a un ser que a veces es preferible decir, apártate porque es conflictivo. Pero cuando el alma está manifestada y existe la cualidad del amor, porque el alma siempre, sea del rayo que sea, tiene que manifestar el segundo rayo, porque es el rayo que está trabajando el logo solar en este actual sistema solar. O el nacimiento de las ideas de Dios en forma de planes jerárquicos a los cuales llega a ser sensible el iniciado. El iniciado sí, el discípulo no. ¿Alguna cuestión con esto? ¿Con este aforismo? El Sol está exaltado en Aries. En realidad, la casa del Sol es el signo de Leo, como la casa de la Luna es el signo de Cáncer. De eso es que veamos que las monarquías europeas tengan a los leones por todas partes puestas,
y el león de un aire de majestad tremendo, que precisamente, como es un mito solar, en la primera Filmina hemos visto él con el león al lado. En ese caso no estaba matado el león, porque supuestamente él iba cubierto con la piel de un león. Aquí han tenido el buen gusto de no matarlo. El sol representa aquí a la vida del espíritu, que se expresa plenamente como resultado del gran proceso evolutivo iniciado en Aries. El sol está exaltado en Aries. Surjo, después veremos qué es lo que gobierna. La vida de Dios, que en este signo es impelida, obligada a la actividad, llega oportunamente a su consumación. El propósito divino. La latencia, es decir, eso que está ahí, pero que no acaba de salir del todo, pero que está en potencia, está ahí esa energía, se convierte en potencia y la medianoche se fusiona en el mediodía. Dios, el Padre, rige. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué intenta este aforismo? Intenta transmitirnos a los estudiantes de esoterismo, a los futuros discípulos o aspirantes, o como deseemos denominarnos, que tenemos el suficiente potencial interno para consumar el proyecto de manifestación de Dios, es decir, manifestación de la tríada espiritual, de la mónada, de lo que somos en realidad. Pero lo hemos de hacer necesariamente a través de la forma. Se nos dan 1001 oportunidades. Cuando digo 1001 oportunidades, me refiero que son infinitas. Encarnación tras encarnación se nos presenta la oportunidad de evolucionar. Que no lo veamos así es debido a nuestra propia ceguera, pero que el plan está para que evolucionemos de esta forma. Pensemos una cosa: si en esta encarnación, por las razones que sean, nos hemos acercado a la teosofía y profundizamos un poco en ella, tenemos una oportunidad de oro para dar un giro en nuestra vida, a lo que es la manifestación del alma. Cuando hablamos de vida, no quiere decir que me haga exclusivamente vegetariano, o que el alcohol no lo pruebe, o que no vaya a este tipo de espectáculos, sino que manifieste el alma. Si opto por la opción de manifestar el alma y traiciono ese anhelo, pensemos todos que nos estamos echando un karma terrible encima, porque hemos tenido la oportunidad, hemos visto el camino de la liberación y por alguna razón le hemos dado la espalda. Generalmente cuando le damos la espalda al camino de la luz es debido a que la forma nos ha atrapado, nos ha vuelto a atrapar, nos ha vuelto a matar. La verdadera muerte para la conciencia no es lo que conocemos, eso que sucede el día que dejamos de respirar, no. La verdadera muerte para el alma es estar atrapado en la materia, estar identificado con las cosas pasajeras, con las cosas banales. Eso nos pasa en una parte a la humanidad, claro que nos pasa a todos. Pero hemos de entender que eso, si lo sabemos utilizar, nos permite evolucionar. Pero si no lo sabemos utilizar correctamente, nos aprisionará y viviremos en una cárcel terrible, además generando un karma complicado. Aries inicia el ciclo de manifestación. Todas las almas como entidades individuales vienen por primera vez a la encarnación humana en el signo de Cáncer. ¿Os acordáis que era el signo de la individualización, de la entrada en la corriente, etcétera, etcétera? Pero esto es a nivel arquetípico, Mira lo que dice ahora. Emergiendo como entidades mentales en el signo de Aries, como entidades emotivas en el signo de Tauro. ¿Os acordáis de Tauro? Los problemas con el mundo del deseo, la buena mesa y todo lo demás. El problema del deseo, ese Venus que está por ahí, que no acaba de salir, también manifestando un primer rayo, a veces muy complicado de soportar, podríamos decir, de vivir, de convivir. Y como entidades vitales en el signo de Géminis, tomando entonces forma física en Cáncer. Fijaos, el propósito mental de la encarnación desde el plano mental baja al emocional y cuando llega al físico acaba saliendo por la puerta de Cáncer, que curiosamente la puerta de salida es el signo contrario, el complementario, Capricornio, la iniciación, la tercera iniciación, la transfiguración de la mente. Notas clave. Primera, tiene unas cuantas. Primero, expresa la voluntad de ser y de hacer. Desarrolla el poder de manifestar. Entra a luchar por el Señor y llega a la unidad por medio del esfuerzo. Esto es muy importante. Manifestar la voluntad de ser y de hacer. ¿Por qué hacer? Porque vivimos en un planeta que tiene un tercer rayo maravilloso, de actividad inteligente o adaptabilidad. Y la conciencia no se puede manifestar si no se trabaja en algo, si no se hace alguna actividad. Esta idea que existía de la anacoreta que se retiraba a una montaña, a una cueva,
como en Montserrat hay muchas, y allí por los ports de Tortosa de Sei también hay cuevas, que gente que se retiraba a encontrarse a sí misma, eso no tiene nada que ver con lo real. Eso es un verdadero espejismo de la conciencia personal. El alma no quiere eso, el alma quiere interacción con los demás. Que necesites durante un periodo de tu vida un tiempo más o menos prolongado, un retiro, un silencio, porque estás accediendo a unos ejercicios espirituales o unas meditaciones, no pasa absolutamente nada. Pero negarte al contacto con los demás, monjes de clausura, trapenses y compañía, como no estamos acostumbrados, ese no es el camino en estos tiempos, ¿eh? El camino es contactar con los demás, pues que ahí podremos manifestar la voluntad de ser y de transmutar, de hacer. Manifestaremos el poder de desarrollar la conciencia. Entraremos a luchar por el Señor, es decir, trabajaremos para el plan, manifestaremos los ideales de la fraternidad, de la luz, del amor y de la voluntad al bien. Y muy especialmente llegaremos a la unidad, a la síntesis, por medio del esfuerzo sostenido. Esto nos tenemos que aplicar bastante todos, llegar a la unidad por medio del esfuerzo, porque por mucho que deseemos una cosa y por mucho que aspiremos a un estado de conciencia determinado, supuestamente más elevado siempre, si no lo trabajamos, eso no se manifiesta. ¿Qué nos decían de pequeños en la escuela? Que había que estudiar, ¿no? El que estudiaba aprobaba y el que pensaba que iba a estudiar, pues no aprobaba. Ahora, desgraciadamente, en algunos sitios dan aprobados generales y eso va en contra de la evolución. Eso no se hace a nivel de conciencia. O pasas la prueba o en la siguiente encarnación te encuentras con lo mismo. Y si has hecho las cosas de mala manera, te lo encuentras corregido y aumentado. Manifestación, creación, ser, actividad, lucha y síntesis. Tiene que ver con lo anterior, ¿no? Más o menos. Componen la naturaleza del Señor, de la primera constelación, capacitándolo para ejercer influencia sobre nuestro planeta y lograr esos resultados. De manifestar lo anterior. La constelación trae esa energía. Nuestro planeta tiene un tercer rayo. Los planetas que transmiten la energía del signo de Aries son Marte a nivel externo y Mercurio a nivel interno. Teniendo en cuenta que el primer rayo entra por la constelación, en este caso sería el planeta Vulcano que no está manifestado. Tenemos que tener en cuenta una cosa, en estos momentos Urano está dentro de Aries, manifiesta un séptimo rayo. También tenemos el cuarto rayo de Mercurio, que entra por ahí, y el sexto del caso de Marte, y muy especialmente tenemos el segundo del Sol, estamos en un sistema solar de segundo rayo, y el tercero de la Tierra. Con esa mezcolanza de energías tenemos que manifestar este propósito divino. Así comienza el gran ciclo de la lucha hacia la expresión. Y las palabras fundamentales de la doctrina secreta con las cuales están familiarizados expresan la meta y el propósito del primer signo de la cruz cardinal. Igual, el pie de página no corre exactamente con la versión española, debe ser la traducción de la versión inglesa. Lo digo porque es el famoso aforismo de Madame Blavatsky que decía: la materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. El alma es el vehículo para la manifestación del espíritu en un plano más elevado. Los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. La vida aquí tendría que estar en mayúsculas escrita, pero bueno, igual. Aquí pone la página 106 del tomo 1, pero igual no corresponde con la versión española, seguramente está sacado de la versión inglesa. Aries, conclusión de un ciclo iniciado el año anterior en el mismo signo y finalizado en el presente en el signo de Piscis. Esto significa Piscis y esto significa Aries, un simbolismo con el que se describe ahora. El carnero y el signo de Piscis, que ya parece que lo tocamos la otra vez, significa las dos partes de la mente. La parte derecha sería la parte intuitiva y la parte izquierda la parte racional. Lo que pretende el signo de Piscis es fusionar los dos aspectos de la mente, la intuitiva y la racional. La parte masculina con la parte femenina. Si la mente es andrógina. Si no... ¿Y la rayita del medio que me he perdido? La rayita del medio es el lazo de los dos aspectos de la mente. Es el lazo. Al final lo que veremos será solamente una barra. Nada más. Unido. Es el corchete que lo une. Aries, signo de fuego, como también lo son Leo y Sagitario. ¿Y Acuario? ¿A qué elemento pertenece? Aire. Agua. Aire. Acuario es aire. He dicho aire. Aire. Cruz cardinal. Está acompañado
Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Bien, la cruz cardinal es la primera cruz del zodíaco, es la cruz del iniciado. Perdón, sí, es la cruz del iniciado. Es la cruz del Cristo resucitado. Es la cruz que tarde o temprano los grandes avatares acaban trabajando. Pensamos que estamos dentro de un trabajo increíble. Sin embargo, la cruz de la humanidad, la cruz del discípulo que está trabajando, es la cruz fija, como la cruz de la humanidad. ¿Por qué? Porque en la cruz fija, ¿qué elementos hay en la cruz fija? ¿Cómo que qué elementos? ¿Qué signos? Sí, la cruz fija. Pues, Tauro, Escorpio, Leo, Acuario. El mito, ¿os acordáis del mito de la Esfinge? ¿Tenía cabeza de qué? De león, cuerpo de toro. Cuerpo de toro, aquí es el Tauro. ¿Os acordáis de aquello, los ángeles solares, no? ¿Lo tocamos otra vez? ¿Tenéis alguna pregunta de estas cuatro hermanas? De Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Pensad una cosa, los que tengáis el sol en Aries, para conocer un poco cómo es Aries, tendréis que conocer un poquito cómo es Libra. Y también conocer un poquito a Cáncer y un poquito a Capricornio. Porque si estamos en una cruz, estamos recibiendo las energías de las cuatro constelaciones. Nosotros generalmente no respondemos a los signos, no respondemos a las constelaciones, respondemos a los planetas. Como seres humanos encarnados, respondemos a los planetas. Y los planetas son unos filtros que están ahí, que nos van transmitiendo la energía. Por eso la personalidad nos domina tanto. El día que el alma se manifieste, el día que vivamos por encima del diafragma, ya no tendremos que consultar la carta tradicional que nos han hecho. Eso de los aspectos, que si los trígonos, que si las cuadraturas, que si los quincunциos, que si los no sé qué, los estilos, los otros. Eso no lo miraremos la evolución del alma de otra manera. Pero para ello hemos de estar por encima del diafragma. Hemos de manifestar la parte superior del signo que sea. Generalmente el signo solar nos puede dar el vehículo mental, nos dice cómo somos, cómo pensamos. El vehículo, la luna nos suele dar el vehículo emocional y se dice que el ascendente nos suele dar el vehículo físico. En realidad, para la astrología esotérica lo único que interesa es el ascendente, porque es el propósito del alma para esta encarnación. Es el signo que estaba en el horizonte cuando tu sol estaba encima tuyo, en el día del nacimiento. El signo que había en el horizonte hacia la derecha, hacia oriente, ese es el que te dice, por aquí tienes que ir, en esta encarnación. Buscad en vuestra carta dónde está el ascendente y veréis cómo el ascendente se ha ido manifestando a partir del quinto, del sexto o del séptimo septenato. Es decir, a los 35, los 42, 49 años, más o menos, puede que antes también, o puede que nunca. Pero generalmente suelen ser esas edades en las que se suele ir manifestando. Planetas y rayos. Marte, sexto rayo, de devoción e idealismo, a nivel exotérico. Mercurio, armonía a través del conflicto, el rayo de la belleza, de la armonía, de las grandes óperas, como hemos dicho tantas veces, pero yo siempre digo que es mentira. Hay que vivir el conflicto en armonía. Estos días que ha habido el cónclave, hemos visto la belleza de la Capilla Sixtina. Claro, es una forma humana de intentar expresar cómo es el arquetipo de la creación. Lo hizo también que muchísima gente se queda impresionada viendo aquello, pero no todos, no todos. Hay gente que ve más o menos lo que hay allí puesto, pero los que tienen sensibilidad sí que captan una belleza y como si hubiera algo mágico en esa creación artística de Miguel Ángel. Tiene razón, existe esa creación artística, porque él intentó manifestar en el plano físico lo que era el arquetipo de Dios, el arquetipo creativo de la divinidad. Claro, el cuarto rayo tiene que hacerlo de esa manera. El quinto, como os expliqué la última vez, lo hará a través de la investigación, y cuando toquemos el mes que viene, el sexto rayo lo va a hacer a través de la devoción a un ideal. Cada uno. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues no juzgar. No juzgarlo. Por una razón muy sencilla. Porque son formas naturales de manifestación del alma. Por eso también os dije que el cuarto rayo ahora no está en manifestación. Se espera que para el 2025 vuelva. Y es que lo que se hace a nivel de, por ejemplo, de arquitectura, de pintura, de literatura, etcétera, etcétera, le falta a mucha obra creada, le falta chispa. ¿Por qué? Pues porque esos pintores, esas almas no contactaron con el verdadero arquetipo de cuarto rayo. Y han manifestado un arquetipo que no es más que un espejismo astral. Es decir, algo muy denso, muy bajo, muy primario y con una vibración muy negativa. No quiero citar, pero cerca de aquí hay una famosa fundación que tiene una obra que mejor que vayáis a verlo.
Primer rayo a través de la constelación. Segundo rayo a través del Sol, porque estamos dentro del Sol, del sistema solar. Y tercer rayo, porque nuestro planeta también tiene tercer rayo. Y en estos momentos, el séptimo, que es el de Capricornio, vuelve a entrar por aquí porque tenemos a Urano encima. Entonces, tenemos toda esa combinación de energías. ¿Qué puede pasar en estos 30 días o 28 días del ciclo de Aries? Pues que igual no somos capaces de manifestar la energía o somos muy capaces de invocar esa energía. Yo recomendaría que la invocáramos la voluntad al bien, el primero, invocáramos el cuarto, la búsqueda del equilibrio, y el Marte, si lo pudiéramos transmutar por un Neptuno, muchísimo mejor, porque el Marte es muy instintivo, muy visceral, es la Luna, además afecta a la parte externa, entra por el plexo, y nos está diciendo, moviendo el subconsciente continuamente. Y esto hay que tenerlo un poco en cuenta. Nota clave de la naturaleza. La nota clave de la naturaleza es la resurrección. ¿Qué sucede en el hemisferio norte cuando llega la primavera? Que la vida resurge, ¿no? Bien, pues si somos conscientes de que la vida resurge y nos maravillamos de que las plantas vuelvan a florecer, de que los árboles den frutos, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Si la nota clave de la naturaleza precisamente es la resurrección y nosotros formamos parte de la naturaleza, ojo, somos un reino más. Ahora, asociamos naturaleza solamente al reino vegetal, pero es un error. Somos todos miembros de la misma casa. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Si la muerte no es nada más que un letargo para el alma o una liberación, según se entienda. Porque nos hemos quedado con la forma física y vemos la aniquilación de la forma física y pensamos que ya no existe absolutamente nada más. Craso error. No va por ahí. No va por ahí. Y la prueba lo podéis tener clara, constatación de lo que estoy diciendo, cada vez que conozcáis a alguien que será fallecido algún familiar o conocido, la cara que tiene de desencajada o desencajado y lo mal que los primeros días o primeras horas suele llevar ese acontecimiento. ¿Cuándo llegará el día, me pregunto yo, que cuando nos comuniquen el fallecimiento de algún conocido, no diré que toquemos las palmas, pero nos alegremos? Claro. ¿Cuándo llegará ese día? Pero alegrarnos en el sentido interno de gozo, no desde la personalidad que sabemos a lo que lleva. ¿Cuándo llegará ese día? ¿Por qué no lo reivindicamos entre todos? Sería interesante esto. Resucitar significa aplicar la cualidad inmortal de la conciencia y volver al ciclo de actividad. El mito del ave fénix, ¿no? El mito que tocamos en Escorpio. No importa las veces que me caigo, las veces que muero, sino las que me levanto, resucito y vuelvo a caminar. Es decir, vuelvo a la actividad. Sin actividad no hay evolución de la conciencia. Solo la actividad desarrolla la conciencia. Realmente, a pesar de que lo he repetido unas cuantas veces, ¿creéis que eso es así? ¿O creéis todavía de que se puede manifestar la conciencia desde el aspecto místico, recluyéndonos en un sitio dorado, en una torre de marfil, en un ambiente selecto, exclusivo, no contactando con los demás por miedo a contagiarnos, por miedo a padecer los efluvios de energías no muy positivas, etcétera, etcétera? ¿Creéis que hay que bajar, que el campo de batalla del Kurukshetra en estos tiempos está en la calle? Es que el Kurukshetra estaba en la calle. Si habéis leído el famoso Bhagavad Gita, lo que le recrimina Krishna a Arjuna es que no se mueva. Muévete, sal a la calle, tío, muévete. No quería luchar. ¿Por qué no quería luchar? Porque tenía miedo de ¿qué? De perder un estatus de calma y de paz, la falsa armonía de antes, y no quería vivir el conflicto. Y resulta que el alma quiere vivir el conflicto. Somos almas. No tenemos un alma, no, somos almas. Os he puesto esto porque está asociado en astrología que el cero de Aries es el punto vernal. Sin embargo, los astrónomos os van a decir que es mentira, que está en este otro signo. Este otro signo es Piscis. Es porque ha habido un corrimiento en el tiempo y a nivel de astrología no se ha considerado. La astronomía sí que lo considera. Por eso la astronomía considera la astrología pues una superstición. Lo veréis que esto en muchas partes se dice que es una superstición. Sin embargo, sirve mucho la astrología para entender el mito del alma, de la evolución del alma y la evolución de la conciencia en general. Y el mito de lo que es la evolución del cosmos. El señor Blavatsky lo explicó bastante bien esto. Sin lo que es la mitología, el mito astrológico,
a la mente humana le es muy difícil entender un arquetipo tan grande como la evolución. Es muy difícil poderlo entender. Hay que utilizar esas herramientas. Constelación, signo y trabajo. Dice, las constelaciones simbolizan el triple aspecto del espíritu, que el signo nos da el campo de actividad del alma y que la obra, el trabajo, retrata el trabajo del discípulo. La constelación, el triple aspecto del espíritu. El signo, el campo de manifestación del alma, el que tengamos. Y la obra, el trabajo, retrata al discípulo. Viviendo en el plano físico y esforzándose por demostrar en el campo de batalla del mundo, es decir, en el día a día, su innata divinidad y sus poderes latentes. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Creéis que no hay otro camino más que este? Vivir en el mundo de la forma y manifestar lo mejor que tenemos dentro. No. Sí, porque para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. dentro de la forma. Sin embargo, lo digo porque hay un sin embargo, un pero muy grande aquí. Lo aceptamos a nivel empírico. Sin embargo, tenemos miedo de manifestar nuestra sabiduría y nuestro conocimiento en la calle. Cuando tenemos que hablar y quitar, por ejemplo, peso a ciertas situaciones que existen en la vida, preferimos mantenernos en silencio porque supuestamente somos muy espirituales. Eso quiere decir que no nos queremos mojar, ¿eh? Ojo, ¿eh? No confundamos la espiritualidad con eso, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? La espiritualidad precisamente es meterse en el fango y no identificarse con el fango. No sé si... En estos tres tenemos espíritu, alma y cuerpo resumidos. Dice, la vida, la conciencia y la forma se reúnen en Hércules, el mito, el yo personal, quien actuando bajo la influencia del alma, el Cristo morador, lleva a cabo los propósitos del signo y las constelaciones. La constelación alberga un misterio. Se dice que solamente la jerarquía conoce cuál es el misterio del signo de la constelación de Aries. El iniciado descubre lo que es el misterio del signo de Aries. Y el aspirante o discipulillo pues sufre realmente las consecuencias del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que estar trabajando con unas energías que le están llevando hacia un lado y hacia otro. Pensad que toda esta idea del zodíaco, de los trabajos de Hércules, es ni más ni menos que enseñar al ser humano a trabajar con diferentes energías. Y si nos damos cuenta, decimos, llega la primavera y me encuentro mal, parece que no sé qué. Es la energía ariana, nada más. No es que el sol, no, es la energía ariana, entendámoslo así. Es que en la naturaleza me encuentro mal. Llega el otoño, ¿qué pasa? Llega el mes de agosto, es que hoy me encuentro que no sé qué. ¿Cuántas veces estamos hartos de escuchar esto? Son los diferentes tránsitos del sol por las diferentes constelaciones. Esa energía es la que cada vez está sensibilizando a más personas. Llegan las navidades. ¿Cuánta gente se está en las últimas décadas frustrando en las navidades? Pero frustrando de verdad. Pues por una razón muy sencilla. Porque el ideal que tenían de la Navidad estaba asociado al sexto rayo. Y cada vez somos más sensibles a la entrada del séptimo que entra por Capricornio. Como entra el séptimo por Capricornio, nos está presentando una nueva opción de Navidad. Y como vemos que solamente es consumo, hay frustración. Hay gente que ya no, yo conozco personas que ya no quieren ni reuniones familiares, ni canalons, ni historias, ni nada. ¿Por qué? Pues porque no hay lo que en un principio se pretendía que hubiera. Este amor, esta fraternidad, se ha convertido en un espejismo de consumo. Y claro, como detectas que esa energía nueva te está despertando la conciencia, dices, caramba, a mí esto no me gusta. Como no me gusta, yo no lo hago, no sigo más. El mito de Hércules en Aries. Vamos a empezar. Dice, se le dijo a Hércules que Diomedes, el hijo de Marte, el dios de la guerra, poseía un gran número de yeguas madres, que estaban corriendo salvajes, devastando la comarca, haciendo mucho daño y sustentándose de la carne de los seres humanos. Tela, ¿eh? Nadie estaba a salvo de ellas y el terror se había asentado en la vecindad. Esto es el mito que explica la energía ariana. Después explicaré el porqué. Pero quedaos con la palabra, las yeguas devoradoras de hombres. Si os lo digo ya, son las ideas. Son las ideas. ¿Qué yegua come carne humana? A ver, ¿por qué se dice yegua? ¿Por qué? ¿Cómo se simboliza la mente muchas veces? Con un caballo, ¿no? Se utiliza así, ¿no? Un caballo blanco, mente superior, un caballo negro, mente concreta, ¿no? Lo hemos visto en la mitología muchas veces. ¿Por qué? Porque son las hijas del caballo. La idea. Las ideas
han acabado matando a la humanidad miles y miles de veces, ¿sí o no? ¿Qué pasó en el siglo XX en Europa con las ideas? Porque vamos, ¿qué nos está pasando ahora con estas ideas del neocom, los neocapitalistas, estos neoliberales nuevos? Porque madre mía, toda esta crisis mundial es de aplicar una idea nueva que de nuevo no tiene nada, que es egoísta como la noche de los tiempos, oscura como el pecado. Es decir, robar al pobre para dárselo al rico. Vamos, algo increíble. Sin embargo se está haciendo, y se está haciendo en todo el mundo, y encima se está aplaudiendo. Pues eso es una idea. Eso es una idea. El fascismo es otra idea. El comunismo es otra idea. El maoísmo es otra idea. Todo lo que estas cosas que van solamente a coger a la gente, a encorsetarla y dirigirla, a tutelarla y a pedirle que se libere el alma que llevan dentro, son ideas nefastas, ideas devoradoras de hombres, terribles. Además de esto, estas yeguas madres estaban engendrando gran cantidad de caballos de guerra, es decir, que daban a luz a potros y más potros, y nunca mejor dicho la palabra potro cuando se le asocia al comportamiento de un ser humano, Ojo, que por ideas se han hecho muchas cosas. Y Diomedes se sentía muy intranquilo con el resultado de la situación. Euristeo, ¿de dónde era Euristeo rey? De Micenas, ¿no? Desde aquello de la mitología, el rey le ordenó a Hércules capturarlas. Muchos intentos se habían realizado para ello, pero siempre las yeguas habían escapado después de matar a los caballos y hombres enviados contra ellas. Los pensamientos buenos, porque las ideas, ¿dónde creéis que han nacido las ideas? ¿Aquí arriba? Sí, pero ¿quién las sustenta? Aquí abajo, ¿verdad? El mundo del espejismo emocional, ¿verdad? Mataban los buenos pensamientos y a las conciencias que intentaban controlar esas ideas. Eso pasa todavía, Pasa todavía. Fijaos en los medios de comunicación. Pero Hércules, habiendo tomado los caballos, se los dio a tener a Abderis. Abderis era el amigo eterno de Hércules. Abderis es la personalidad, Hércules es el alma. Mientras él se pavoneaba, no dándose cuenta de la fuerza de los caballos y de su salvajismo. El alma, Hércules, confía el trabajo de enfrentarse a esa parte oscura, se lo confía a la personalidad. ¿Y qué le pasa a la personalidad? Antes que él pudiera dar un paso para impedirlo, las yeguas se volvieron contra Abderis y lo pisotearon hasta la muerte. Escaparon de nuevo y empezaron a ver otra vez a asolar la comarca. Las ideas mataron a la personalidad. ¿A cuánta gente no hemos conocido en estos tiempos, dirigentes políticos, incluso de tu país, por ejemplo, que las ideas acabaron y tenía un buen propósito, pero las ideas se cruzaron por ahí y acabó saliendo lo que salió? En principio sí. ¿Y qué pasa? Que si no está manifestada el alma, no nos podemos enfrentar ni a los neoconservaduristas estos actuales que tienen tanto poder y que se creen Dios prácticamente, ni a los intransigentes, ni a los dogmáticos, ni a los nazis, ni a los fascistas, ni nada de nada. No nos podemos enfrentar si no se manifiesta el alma, si es la personalidad que sepamos que tenemos la batalla perdida de antemano. Ahora, si manifestamos el alma, ellos no tienen nada que hacer contra nosotros, por una razón muy sencilla. Ellos no pueden pasar nunca de la segunda iniciación, la parte oscura. No pueden, pero tienen una mente muy poderosa. Muy poderosa. Una mente que nos gana por goleada, pero a nivel concreto, a nivel abstracto no. Por lo tanto, él tuvo que empezar todo su trabajo de nuevo y después de tenaces esfuerzos consiguió capturar las yeguas. ¿Qué hizo? Manifestó el alma. Si no manifestamos los aspectos superiores, la luz, el amor y la voluntad al bien, no hacemos nada. Si vamos con las tretas y los argumentos de la forma de expresión, que sepamos que nos equivocamos, que tenemos la batalla perdida de antemano. La parte oscura, que es lo que se trata de estas ideas negativas, la parte oscura es fuerte y poderosa por una razón muy sencilla, porque es muy vieja. ¿Os acordáis de aquel mito, aquel aforismo español, más salve el diablo por viejo que por diablo? ¿Qué quiere decir? Que conoce toda la naturaleza humana. No olvidemos que tenemos una luna ahí que nos está alumbrando, que es la parte oscura, es el karma del planeta. Y tenemos, en nuestra carta astral tenemos un signo, la luna, una parte. Donde esté la luna, ahí tenemos nuestra parte subconsciente, ahí tenemos a nuestro vehículo emocional.
Ahí tenemos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra forma instintiva de reaccionar. Algo que nos va a acompañar siempre, toda la vida, pero que si lo sabemos trabajar solamente vamos a manifestar el sol o el ascendente. El primer trabajo, por consiguiente, empieza con un parcial fracaso, como es tan a menudo el caso del aspirante falto de experiencia e impetuoso. Tal es la historia breve, dramática y alentadora. Cada vez que intentamos iniciar un cambio y de manifestar la luz, que sepamos de antemano que no vamos a ganar. El que se equivoca es aquel que cree que porque hace 4 meditaciones o va con buenas palabras lo tiene todo resuelto. Eso es mentira, es un espejismo grandísimo. Nota clave, desde el punto de vista de la forma, que la forma sea buscada nuevamente. Todos los signos, la parte densa, la parte del hombre, la parte más personal, hablan de incrementar la naturaleza de la forma. El apego, el deseo, la avaricia, la gula, todos los pecados que en el siguiente signo, en Tauro, Escorpio, se manifiestan, aquí también están en latente. Sin embargo, cuando se manifiesta el alma dice, surjo y desde el plano de la mente rijo. Regir significa gobernar, dirigir. ¿Qué pasa? ¿Por qué surjo y desde el plano de la mente rijo? Porque es un signo mental. ¿De dónde nace el alma? En la mente, ¿no? En la mente superior. Y desde ahí gobierna la personalidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Pues volver a la mente. En vez de vivir en el mundo emocional, en el mundo del plexo solar, vivamos en la focalización en la cabeza. Y desde allí controlaremos nuestro vehículo emocional y muy especialmente la forma de reaccionar. Y manifestaremos siempre al alma, que es lo que nos interesa. Manifestar lo mejor. Aun sabiendo que nos vamos a equivocar, no 1, 2, 3, 4, 10, 100 veces al día. No importa. Lo importante es que lo hagamos, que perdamos el miedo al trabajo, a la actividad. Recordemos una cosa, a medida que trabajamos adquirimos autoconciencia e interactuando con los demás esta autoconciencia se incrementa considerablemente. Por lo tanto no nos queda otra que continuar adelante. Relación de Aries con el cristianismo. Ya ni más, ¿eh? Ahora empiezo a hablar. Casi nada. Ahora voy a empezar a hablar. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a Aries y al cristianismo? Si repasáis un poco lo que han sido las religiones tradicionales, por ejemplo, el Buda sí que habló de la resurrección, evidentemente, claro que habló. Habló de la forma de eliminar la rueda de Sansara, de anularla, de contrarrestar sus efectos. Enseñó una cosa muy básica que desgraciadamente todavía mucha gente que se considera espiritual no pone en práctica, y es una forma correcta de pensar. Sabéis que la ley del karma, muchas veces nos dice que el karma es netamente una actividad del pensamiento. Aquí tenéis un libro muy bueno de la señora Besant, que el karma es, titula Karma, actividad del pensamiento. Si nosotros pensamos, ¿qué creéis que estamos haciendo? Estamos movilizando energías, ¿verdad? ¿Por qué se le dice al candidato, al aspirante, al futuro discípulo que esté en silencio? Por una razón muy sencilla, porque cada vez que tenemos un pensamiento o un deseo, estamos creando a nuestro alrededor algo. Nosotros no lo vemos. Afortunadamente no vemos que cada vez que movemos el plexo, o la mente concreta que está allá abajo también, no nos damos cuenta, afortunadamente, de lo que hemos generado alrededor. Si lo viéramos, nos aterrorizaría. Por lo tanto, que se nos dice que estemos en silencio. Y se nos pide que estemos en silencio porque estando en silencio es cuando el alma, Hércules, puede hablar. Y si Hércules habla, Adderis, que es la forma de expresión simbólicamente hablando en el signo de Aries, puede llevar a cabo el trabajo que el morador interno del alma tiene previsto. Pero si nosotros perdemos el tiempo con la forma y nos quedamos una y otra vez en el mundo de la forma embelesados porque la forma nos atrae y porque creemos que la forma es el único camino, porque también hay que reconocer una cosa, es lo único palpable y tangible que podemos tener, con lo cual ya nos estamos retratando un poco a nivel evolutivo, quiere decir que tenemos un nivel todavía, no diré muy bajo, pero sí muy denso. Si eso lo estamos vivenciando, ¿por qué no aprendemos a poner en práctica lo que Buda nos enseñó hace 2700 años aproximadamente? A pensar de forma correcta. ¿Por qué perdemos el tiempo pensando cosas, chismes que nos han contado, suposiciones que nos hemos visto por ahí, me parecía, me dijeron? Cada vez que hacemos eso, estamos cargando las tintas sobre una persona, sobre una situación, sobre un problema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema que os he tocado antes de la crisis actual, precisamente motivada por este afloramiento de estas ideas neoconservadoras, los neocons estos. Si nosotros utilizamos nuestra energía para criticar el gobierno, a los políticos, a los banqueros, a los diputados, al alcalde,
a los vecinos, etcétera, etcétera, lo único que estamos haciendo es meternos de fango hasta el cuello. ¿Por qué no aplicamos lo contrario? Yo no diré que vayamos a dar amor, porque a veces con el intento de dar amor lo que estamos mandando es nuestro plexo a la calle. Cuidado con esto. Pero sí podemos estar en silencio. Cada vez que detectemos que tenemos un pensamiento carente de sentido, fuera, fuera. Vivamos en el entrecejo. El mandamiento de Krishna Arjuna, elévate. Vive el conflicto, pero vívelo en equilibrio. ¿Cómo lo vas a vivir en equilibrio? Pues no identificándote con el conflicto, estando dentro de él. Y sobre todo, la mente. Este signo tiene una mente muy buena. Mercurio da una capacidad tremenda de relacionar conceptos, ideas, abstracciones, extraer conclusiones, sintetizar, lo puede dar. Mercurio tiene esa capacidad. Utilicemos esa capacidad de la mente. No nos quedemos con la floritura del pensamiento, del pseudopensamiento camamanásico, que por aquí me gusta, que me atrae, que mira qué bonito. No. Vayamos a la síntesis, vayamos a la raíz. Y si vamos a la raíz, vamos a entender por qué Buda hace tanto tiempo enseñó a pensar. Porque es el primer camino para entender lo que intenta enseñarnos esta doctrina o esta filosofía de vida. El cristianismo en esencia, como el budismo, no eran religiones. Es una pena, por ejemplo, aquí en el mundo occidental no nos lo han explicado tanto, pero en Oriente sí que se ha explicado hasta la saciedad que el budismo es una filosofía de vida. No es una religión. Sin embargo, cuando vas allí, por todo Oriente, y ves aquellas pagodas con aquellos budas refinados, especta de oro, etcétera, etcétera, te quedas un poco apenado en lo que se ha convertido eso. Porque el mensaje original no era ese. Era una nueva forma de vida, trabajando desde aquí arriba. ¿Qué ha pasado? Que como la conciencia está aquí abajo, pues se ha hecho lo que se ha hecho. Para poder entender esto, tenemos que pasar por la prueba budista, la prueba de simplificación de la mente. Si no, no podemos entender lo que significa algo, un concepto que está asociado al término cristianismo, que es la compasión. El cristianismo es compasión. ¿Qué significa compasión? Identificación con el todo, ni más ni menos. Ni más ni menos. La luz que preconizó Buda era la identificación con el todo. Desgraciadamente, vuelvo a repetirlo una vez más, en Occidente eso no se ha entendido. Y precisamente esa religión, la del budismo, esa filosofía de vida, el budismo, era un fruto de aquella época para aquel parte de la humanidad, para la cuarta raza, un gran avatar de la cuarta raza. Sin embargo, es el fermento de la quinta raza. La quinta raza sabéis que es netamente mental, la raza aria. Se llama aria por esto, por el signo de Aries, lo sabéis, ¿no? Porque esa mente que el anterior avatar, el Buda, intentó enseñar a trabajar, es la idónea para desarrollar esta idea del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque de forma racional nos enseña a practicar la buena voluntad. El mundo hebreo, el mundo judío, conocéis todos que se caracterizaban y se siguen caracterizando desgraciadamente por un planteamiento muy rígido, muy dogmático. El ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. Claro, eso traducido en términos esotéricos significa las razones de la mente concreta. Claro, las razones de la mente concreta las tendríamos aquí con este planeta Marte. Tú me has hecho esto, no te preocupes que yo te hago dos cosas más. Claro, si tú me saltas un ojo, yo te salto a ti otro, al final tenemos un país de ciegos. Y es lo que realmente la humanidad tiene. Estamos en una humanidad de ciegos. ¿Por qué? Porque cada vez que recibimos una ofensa, no se nos ocurre, ni mucho menos, utilizar la mente. Sí, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué reaccionan de esta manera? Pues porque algo tiene algún problema. No porque me tenga manía a mí, como muchas veces pensamos, sino porque tiene un problema y no sabe cómo manifestar ese Marte que le sale por el plexo. Y reacciona de esta manera. Pero en el fondo, esta persona o esta situación de ninguna manera tenía intención de ofender. Sin embargo, lo hace porque de forma instintiva manifiesta lo más denso que tiene. Pues si nosotros tenemos esa mente un poquito iluminada en este caso, entonces entenderemos lo que significa precisamente la compasión, que es la identificación con el todo. Aparentemente el cristianismo se dice que es la religión más sencilla de entender. A mí me cuesta entender eso. Y valga la redundancia, por una razón muy sencilla. ¿Cómo se puede decir que se sabe amar, que se ama, cuando se está viviendo en el mundo de la forma, en el mundo del espejismo emocional? Esta religión, en contra de lo que se suele decir, es para conciencias mentales. Y dices, no puede ser, caramba. Claro. Lo que vimos el otro día en la plaza de San Pedro, ¿qué era? Una devoción tremenda, gente de rodillas. Pero señor mío, si eso es Piscis, eso es sexto rayo de lo más denso, eso ya no toca. Eso ya no toca.
Además ha entrado un papa que tiene una cara de quinto rayo maravillosa, algo increíble, increíble, un ideal increíble. Yo quedé alucinando cuando lo vi, madre mía, qué cara tiene. ¿Cómo creemos que podemos manifestar el cristianismo? ¿A través del plexo, a través de la devoción? ¿A que no? Y sin embargo, ¿por qué se sigue todavía manifestando el mensaje del Nazareno a través de la devoción? Pues porque no es el mensaje del Nazareno. ¿De quién es entonces? ¿Qué maestros expliqué el otro día con los rayos que tiene mucho que ver en esto? Hilarión. Hilarión, San Pablo. El maestro no dejó nada escrito, como Buda tampoco dejó nada escrito. A pesar de que Peter, no sé en qué libro es, decía que había en Shambhala, había unos textos escritos, hojas de palmera escritas por los dos, pero no, así a nosotros no nos ha llegado nada. De Buda sí que hay los sermones, lo que hay, el material que dejó, que no hizo él, hicieron sus discípulos, y entre ellos ha habido controversias y guerras y de todo. Y por la parte aquí occidental, que más nos compete a nosotros en esta encarnación, tenemos que el maestro solamente se cree que lo más genuino suyo es el sermón de la montaña. Aquel mensaje que decía de los pájaros, de las flores, de Salomón. ¿De qué estaba hablando en ese mensaje? Fijaos la belleza de las flores, de las plantas, que ni Salomón, con todas las riquezas que tenía, jamás tuvo tanta armonía o algo así, ¿no era? ¿Os acordáis de esto? ¿Qué nos estaba transmitiendo en ese momento? Ese mensaje, si supuestamente es del maestro. ¿Qué creéis que era? La simplicidad. La liberación del artificio de la forma, que Buda nos intentó enseñar a siglos antes, ni más ni menos. Si queremos acercarnos a la casa del Padre, nos tenemos que desnudar primero. ¿Qué creéis que hizo? ¿Os acordáis? Y nunca mejor asociado con esto. Se ha puesto el nombre de Francisco. ¿Os acordáis lo que hizo Francisco de Asís, no? He visto las películas de Rossellini, 2 o 3 versiones que tiene Rossellini, la de los años 30 en blanco y negro y la última de los años 60, que se desnuda, el hermano sol y el hermano luna, le da la ropa y ahí te la quedas tú, adiós. Y me voy a vivir la vida. Curiosamente, Francisco de Asís no era sacerdote, ¿sabéis eso? Al final tuvo que hacerse, pero él fundó la orden sin ser sacerdote. Esto es algo muy a tener en cuenta. ¿Sabéis qué encarnación era qué maestro actualmente tuvo la encarnación de Francisco de Asís? Kutumi. ¿Me digáis que no sabéis eso? Ay, no. No saben tantas cosas. Él será, si todo va bien, será el futuro avatar. El Cristo que vuelva a la tierra será el maestro futuro. Y cuando él vuelva, al que conocemos actualmente por Cristo y por Maitreya, alcanzará el grado de Buda Maitreya. Y el Buda actual, el Siddhartha, que conocemos, se liberará del trabajo. Eso sucederá cuando tenga que suceder. Pero Kutumi, que será el cuerpo físico. Claro, la expresión externa de la energía crística. Porque esto es una energía que está ahí, que la puede coger un maestro, otro u otro. Por línea de rayo toca el segundo rayo. Manifestar. No al sexto rayo, Ojo, porque el mensaje hace 2000 años se hizo a través de un vehículo de sexto rayo, el de Maestro Jesús, y energía de segundo rayo del Maestro de Cristo. ¿Qué pasa? Que la fusión de las dos energías dieron lugar a lo que todos conocemos. Pero bien, vuelvo a insistir. El tema de que el cristianismo haya salido de esa forma tan, diremos, virulenta, se debe también a que Pablo de Tarso tenía Marte, el planeta Marte. Se ve que no lo tenía muy bien aspectado. Entonces él cogió parte de la tradición judía y la intentó manifestar un poco con las nuevas ideas. Sabéis que él no conoció al maestro, ¿sabéis esto, no? Sí. Él no conoció al maestro, en contra de lo que algunos piensan, él no conoce al maestro. Y curiosamente es el más versado en el tema, el rabino de todos ellos, el más ilustrado y el que entendía mejor el mensaje del Nazareno. Y es lo que nos ha llegado a nosotros a través de sus cartas. De hecho, a la religión esta, más que cristianismo, se le debería llamar pablismo. Ahora, si vamos a la esencia, al nacimiento de la conciencia, la expresión de la conciencia, hay que llamarle cristianismo. Porque Cristo no es propiedad de lo que se denomina las iglesias cristianas, sino es un arquetipo de realización de conciencia que pertenece a toda la humanidad. En mi opinión, sí que es verdad todo lo que has dicho de Pablo, pero también, ¿cómo diría yo? No fue fiel al Nazareno.
Pues eso está bien. Bueno, es que él, el tema del discípulo y Porque el el... Nazareno jamás habló de una iglesia y la jerarquía y el chiringuito. Y Es que Pablo, aquí vamos, para mí me potenció. aquí vamos, por eso, por el Y margen que siendo tenía. tan un iniciador, ¿cómo pudo hacer eso? Porque Es un traidor. no, Perdón. no, bueno, sí, te entiendo. A ver, ¿cómo pudo aparecer eso? Por el margen que tenía, porque tenía la conciencia focalizada aquí, en el plexo. Y por mucha segunda iniciación que tuviera, todavía una iniciación, aunque se tenga, te la hayan dado en esta encarnación, en la anterior, en esta continúan las pruebas. Y cuando te acerques a la siguiente, en ese caso la tercera, tendrás las pruebas de la primera, de la segunda y la tercera juntas. Y cuando llegues a la quinta tendrás todas las anteriores, a diferente escala. Hombre, se trata de saber si realmente estás tirando para adelante o no. Si realmente se puede confiar en ti o no se puede confiar. Pero Pablo que tenía la tercera. Sí que tenía la segunda y cogió la tercera en aquella encarnación, pero que tampoco da para mucho el tema, si tenía o no tenía. Lo que sí es importante esto que dices, el mensaje de la simplicidad. Pero de todas maneras, vuelvo a decir, ¿por qué se llama, por qué se tendría que llamar pablismo? Porque el cuerpo de la iglesia lo genera él. Él, con la cabeza que tenía, como judío, un coco impresionante, es capaz de establecer realmente los parámetros para hacer un movimiento. Pedro, si es que existió, según Madame Blavatsky no existió, eso lo sabéis muy bien, la doctrina secreta, y los otros, la mayoría, no diré que eran analfabetos, pero cultura no tenía ninguno. Y hay uno muy curioso, el caso de Judas. ¿Qué creéis que representa Judas aquí? ¿La traición o la duda? Es la duda. Ellos esperaban un caudillo, esperaban un libertador y se encontraron con un filósofo. Claro, un filósofo al principio llama la atención, pero llega un momento que acaba incomodando. Y si no os acordáis, acordaos del tema del famoso de Sócrates, cuando le dijeron cállate ya y tómate esto y vete. ¿Os acordáis de aquello de la cicuta? Llegó un momento en que se lo quitan de encima porque ya no pueden más de las preguntas insidiosas que continuamente les estaba haciendo. Les ponía contra las cuerdas, y cuando una persona va tocando las narices de esta manera, sabéis que resulta incómoda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces aquí en esta vida? Hacer ese papel de Sócrates, ¿no? Picar piedra. Manifestar, sí, incordiar. ¿Por qué? Porque incordiando removemos éteres, y se trata de eso, de remover los éteres, y cuanto más mejor, para que nazca lo nuevo, para que la resurrección se manifieste. ¿Cómo queremos manifestar el cristianismo, los valores de la fraternidad, si antes no nos hemos cargado lo que existe? ¿Alguien cree de verdad, por muy buenas intenciones que este pontífice actual pueda manifestar, que se puede trabajar con esa organización de cara al futuro? Con todo el remanente que hay de octogenarios, septegenarios, con unas ideas que a veces es preferible ni mencionar. Es una fogata que... Precisamente el fuego de Aries puede actuar y acabar liberando todos esos egregores que hay ahí metidos. Y quien dice ahí, dicen todas las iglesias. Pero quien dice iglesias, dice mezquitas, pagodas, sinagogas, en todos los templos. ¿Por qué? Pues porque no sirven para manifestar el arquetipo de la divinidad, el arquetipo crístico. No existen, no sirven ya. Si quieren representar el vehículo causal, tuvieron su razón de ser hasta hace un tiempo. Hoy en día tenemos suficiente capacidad mental para entender por qué se hizo una catedral. La mejor manera de decir cómo es el cuerpo de Dios, cómo es el cuerpo causal donde vive el alma, es construyendo en piedra. Pero si construimos en piedra, estamos matando el mensaje. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque no sabíamos otra manera de construir. ¿Por qué no construimos de forma horizontal? ¿Por qué en vez de hacer tantos monumentos, tantos templos y tantas capillitas, por qué no practicamos la buena voluntad, la fraternidad? ¿Por qué no nos sentamos todos a la mesa, como en la Santa Cena, a la mesa del Señor y compartimos todos los bienes de la tierra? ¿Por qué? Pues porque falta conciencia. Falta conciencia. El que es muy rico te dice que él, siendo rico, da trabajo a los demás, pero cada año es más rico. Y el que trabaja para él, cada año es más pobre. Difícilmente nos podremos poner de acuerdo. El filósofo, el que filosofea que si la clase trabajadora, que si la clase capitalista, que si bla bla bla, que si bla bla bla, pero en el fondo no es capaz de sacar ninguna solución. El único que puede apostar claro por la solución es aquel que pregone la buena voluntad. Este hombre, cuando lo proclamaron papa, habló de la buena voluntad y habló del servicio. Que yo no es que me escandalizara, pero me entró de una alegría inmensa en el cuerpo. Hombre, o al menos siento algo, no siento una persona que me está hablando de la ortodoxia. ¿Qué ortodoxia ni qué narices? Con los problemas que tenéis dentro.
y con el problema que hay en la humanidad de falta de amor. Si vosotros realmente decís que tenéis hilo directo con el Creador, manifestar el anhelo de amor y de servicio que manifestó el fundador. Eso lo tienen antemano. ¿Y por qué, vuelvo a insistir, no se ha puesto en práctica? Pues porque no hay suficiente capacidad interna de respuesta para poder vivir la idea cristiana. Por mucho que la gente vaya a la Sagrada Familia, haga colas, vaya a la misa o vea la misa por televisión. Y quien dice misas, dice mezquitas, dice pagodas, dice sinagogas, etcétera, etcétera. No hay interés real de vivir la vida del espíritu, la vida del alma manifestada. Si lo hubiera, hace tiempo que hubiéramos manifestado ya el rechazo total a todas esas prácticas externas. Porque pensad una cosa, la práctica budista y la práctica cristiana, o la de cualquier filosofía, de verdad, que intente contactar con la divinidad, es interna. No hay que ir a ninguna parte en grupo para hacer esa práctica. Sí que es cierto que la unión de varias personas orando o meditando tiene un poder increíble, pero para hacer eso primeramente hay que hacer un trabajo interno. Si ese trabajo no se ha hecho, ¿para qué vamos a ir a pedir oraciones? Nada, ¿no? Bien, quiero preguntas. ¿Cómo es que han escogido a este papa? Eso es una buena idea, ¿eh? Pues porque quedó segundo en la anterior... Es que no pega ni con cola, ¿no? Porque quedó segundo en la anterior votación cuando eligieron a Ratzinger. Ya, es que ya es raro, toda la historia ya es rarilla, ¿no? Detrás de Ratzinger él y no se parecen en nada y todo esto. Hay quien dice que tal vez algún discípulo de la jerarquía está por medio y ha hecho algo. Porque ya se iba a jubilar este hombre. Lo dicen. Esperemos que sea. Además, a Argentina le toca vivir este siglo XXI algo muy importante. Lo has dicho tú mucho. Si todo va como está previsto, y por ejemplo, a ver, si no ganamos la partida de la luz de aquí a 15 o 20 años, parece ser que el chakra de Nueva York se cerrará y se abrirá el de Buenos Aires. Y entonces de aquí a 200 años será Buenos Aires el que controle toda América. Ahora la luz del mundo no es gratuito que la Estatua de la Libertad esté allí iluminando a toda América, a todo el mundo. Ese es el simbolismo del chakra. Está allí, está operativo, pero la logia negra se ha apoderado tanto del tema de la energía esta que puede ser que llegue el momento que eso se acabe. Igual lo vemos, igual no lo vemos. De la misma manera que la Atlántida acabó como acabó, quién sabe si en el siglo XXI. Lo que está muy claro es lo siguiente, eso lo viene en el Bhagavad Gita: cada vez que el mal predomina en el mundo, yo me manifiesto, ¿no? ¿Os acordáis aquella frase del Bhagavad Gita? Si no recuerdo mal En estos momentos estamos viendo muy claro dónde está la parte oscura y dónde está la parte iluminada. Por ejemplo, en los temas económicos de estas acciones, estas obligaciones o preferentes, etcétera, etcétera. ¿Creéis que la parte oscura no está claramente definida aquí? Lo está, ¿verdad? Sí. Lo está totalmente, ahí se han retratado, y lo más divertido del caso es que no tienen ningún empacho en reconocer que han engañado a la gente a conciencia. Eso es lo más, pero nos tenemos que felicitar por eso, porque eso es la luz que se manifiesta. Y cada vez que veamos que alguien reconoce que hace el mal y lo hace para engañar a los demás y se queda tan pancho, sepamos que la luz está triunfando. Porque hasta hace bien poco esto se mantenía debajo de la mesa. Hoy en día los sobres que reciben algunos, pues bueno, se están viendo por todas partes, ¿no? Eso es muy importante que salga. Eso quiere decir que hay luz. Y la luz es ausencia de miedo. Y si no hay miedo, el cristianismo triunfará. Se manifestará. Detrás de un mal hay un bien. Sí, pero nos está tocando vivir durante mucho tiempo. Yo personalmente creo que ya no veremos lo que vimos en el pasado. Ya no será nada igual. Y voy a decir una cosa, afortunadamente. ¿Por qué? Porque no podemos volver a esa quimera de que yo tengo trabajo y a mí mi vida me va bien, que los demás, pues, bueno. No porque, por ejemplo, estas pilas seguramente están fabricadas en China, trabajando 18 horas diarias, pues vete a saber por cuánto, comiendo y viviendo en la fábrica, y unas condiciones de contaminación que ya me imagino yo cómo serán. Claro, a mí me van bien porque me cuesta muy poco. Pero pensad el daño que estamos haciendo a todo el planeta. Cuantas más veces invoquemos la luz, más contradicciones saldrán a la luz pública. Pero es que es un continuo, Pero es que está bien, está bien, ¿no? Es que está bien. ¿Da miedo? No, da miedo no. Lo que pasa es que no hemos de utilizar el planeta Marte, hemos de utilizar el Mercurio.
para analizar la situación. Cada vez que nos sacan por televisión, político corrupto, no sé qué, el otro que tenía millones en su casa en el sofá, en una almohada, como ha salido uno hoy, en una almohada, millones ahí metidos. Bueno, es de cine, es de teatro de vodevil, es de vodevil. Pero fijaos que es la luz manifestándose. Afortunadamente este Aries, este rayo primero de voluntad al bien, está sacándolo todo. Pero Después todo. va a venir Plutón, va a venir rompiendo, va a venir machacando bien. Va a venir también Urano escribiendo sobre piedra los nuevos mandamientos. Pero hay de aquellos de nosotros que no hayamos cumplido los anteriores. A lo que decía. Porque Saturno nos va a volver a poner bien, ¿eh? Pero necesitamos una crisis para poder evolucionar. Fijaos en el mito. Hércules, el alma, tiene que reconocer que la personalidad ha muerto, no ha podido enfrentarse contra esa creación, ese espejismo del mundo astral que son las ideas personales. Las verdaderamente iluminadas no tienen ese problema. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha tenido que recapitular y manifestarse un poco más en la forma para poder enfrentarse a esa idea, a eso que circula por ahí, que son espejismos nada más. Cuanto más profundicemos en el tema, mejor nos va a ir a todos. Ahora, también hay que decir que igual nos tenemos que dejar por el camino muchas cosas. Y si nos las dejamos, pues bienvenidas sean, ¿no? No tiramos los muebles una vez al mes. Y la ropa y todo lo demás. Pues ¿por qué no tiramos también la Este basura? conclave es como si se hubiera suicidado entonces, ¿no? ¿Qué? Es rarísimo. No lo sé si el cónclave ha servido para practicar una especie de eutanasia programada a la Iglesia. No lo sé. Él es jesuita, ojo, ¿eh? Ya rarito la cosa. Los jesuitas son Es el único cardenal jesuita que había. perseverantes, tenaces, tozudos. No olvidemos que Íñigo de Recalde era un guerrero, ¿eh? ¿Dónde tuvo la inspiración este hombre? ¿Lo sabéis o no? En Manresa, sí, Sí, señor. la Muy luz bien de dicho. Manresa, sí. Muy bien dicho. ¿Dónde Sí, está su lo espada? sabrá, sí. ¿Dónde está la espada de este guerrero? En Montserrat, caramba. Tuba tiene mucho que ver con esto. Lo dominan todo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay una dualidad curiosa. Se han decantado por los pobres y también por los ricos. Tienen, por ejemplo, universidades para gente de mucho dinero y tienen colegios para pobres. Una cosa que dices, caramba, esto han estado a la sombra del que más calienta. Por un lado el poderoso y por otro lado el menesteroso. Claro, eso con el tiempo ahora tendrán que decidir por qué línea optan, pero todavía mejor no ha llegado el momento. Pero lo importante es ver que hay una nueva opción, que dentro de un tiempo igual esto se nos frustra. Bueno, yo lo que sí os pediría es que le enviemos pensamientos de buena voluntad, porque este hombre puede hacer mucho. Puede hacer mucho si se le apoya. De todas maneras, que el anterior se haya ido sin haberse muerto significa que algo está cambiando y que ese hombre tenía unas intenciones diferentes a lo que aparentaba. Si es verdad que su fisionomía no acompañaba mucho, no, ya era mayor, pero bueno, algo que no, si lo miramos bien la cara, no. Pero este se le ve diferente, tiene un algo. Ya veremos. ¿Tenéis alguna preguntita más sobre el tema de Aries? Seguramente que sí. El templo, los templos que Los hablaba Cristo no eran los templos que han construido ni las mezquitas. Acordaos de aquella parábola que arrojó a los la mercaderes parábola. del templo. Pero es que el templo era un lugar de mercancía. Sí, pero los templos que hablaban era el templo interior. Es que el templo realmente es el famoso templo de Salomón, es el cuerpo causal. Exacto. A ver, a mí me parece bien que este señor que vivió aquí en Barcelona proyectara un templo con una torre de nada menos 170 metros de altura. Cuando esté acabada la Torre del Salvador, la Torre de la Sagrada Familia, la central, que se está haciendo ya, pues tendrá 170 metros, la misma que la montaña de Montjuïc. Bueno, muy bien, perfecto. Pero eso como monumento, de acuerdo, lo acepto. Como fuente de ingresos para el turismo, bueno, eso está ahí. Ahora, que no me quieran vender la moto de hacerme comulgar con la rueda de molino de que eso es espiritualidad, porque por ahí no pasa. Por mucha piedra traída de África que se haya puesto, por mucha belleza que sí que la tiene, no lo voy a negar, que era un visionario que han necesitado 60 años después de su muerte que la NASA les diera un programa informático, nada menos que de la carrera espacial, para poder diseñar, si lo sabéis esto, ¿no?, la estructura de la nave. Él dejó unos bocetos escritos y no sabían cómo hacerlo, pero la NASA en los años 60 o 70 les dio un programa informático, 70, y para ahí pudieron a levantar esas estructuras que parecen astrales. Si lo miráis bien, la Sagrada Familia es completamente astral. Si habéis tenido un viaje astral alguna vez,
y de forma consciente, se parece mucho a lo que hay allí. Él tenía esa capacidad y lo plasmó así. Vale, que está muy bien, pero desde el punto de vista espiritual eso no es lo que toca. Eduquemos a la gente en los valores de la fraternidad, en los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48-49 de Naciones Unidas, y eso sí que es la era acuariana, y eso sí que es el verdadero cristianismo, no lo otro. Lo otro no es eso, ya no toca. Es como las grandes mezquitas que hay en Oriente, las grandes pagodas. Sí, muy bien, muy bonito, sí, pero hay un pero. Esto no. Porque mira, entréis en una catedral, entréis en un templo, vamos a ver, el mensaje del Nazareno, que no tuvo donde apoyar la cabeza, prácticamente que no tenía nada. Con eso se nos ha intentado transmitir, no que no tuviera nada, que fuera pobre, que no tenía apegos a la forma, cuidado. Sin embargo, vemos una organización que se jacta del poder temporal en este plano físico, de tener un poder increíble. Y bueno, sabéis que últimamente se está haciendo dueña de todo lo que pilla, de templos, castillos, palacios, pues como no eran de nadie, son suyos. A ver, también es verdad que eso sucede porque se vive la espiritualidad en nuestro país de forma negativa, de forma pasiva. Y ahora cuando llega la Semana Santa, a raíz de esta pregunta que has formulado, sucede algo en una parte de la península que a mí francamente todavía me pone los pelos de punta. No entiendo, y no lo entenderé nunca, cómo es posible que el mensaje del cristianismo que habla de la resurrección se nos represente con una persona crucificada, sangrando y sufriendo. ¿Qué creéis que están diciendo con eso? Están matando el mensaje del cristianismo. ¿Quién lo mató? Los mismos que lo propugnaron en su principio. Porque si realmente la resurrección es la nota clave, y yo personalmente creo que es la nota clave del cristianismo, la resurrección, la cruz tendría que estar desnuda, como mucho con el sudario, pero no con una persona que no entiendo cómo pueden tener eso delante, porque francamente a mí me aterroriza. Pero eso lo han hecho con una finalidad muy egoísta. Meter miedo, claro, meter miedo. Claro. Y tanto el budismo como el cristianismo es la ausencia del miedo. Claro. Control. No hay miedo. Libre. Pero es un control. Claro, pero una persona que no tiene miedo es peligrosa. ¿Para qué? Claro, porque con el miedo Los hermanos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene miedo es alegre. ¿Os acordáis del tema del nombre de la rosa, ¿no? El tema de fondo, aquella carta de Aristóteles, o tratado de Aristóteles. Claro, si yo estoy alegre y confiado, pues lo que tú me digas me resbala, hablando malamente, ¿no? Pero sin embargo, si me metes miedo y yo no tengo muchas luces y estoy atormentado, evidentemente te voy a seguir fielmente toda tu vida. Y eso es lo peligroso. Pero en este momento es folclore. Es folclore. ¿Y por qué va tanta gente a ese folclore? Porque yo no aguantaría. También de la cabeza, pero yo no aguantaría. es lo mismo que lo del Rocío, que es horroroso, es espectáculo. Ni eso, ni peregrinaciones, ni procesiones, ni nada de eso. No, lo siento. No van a la iglesia, pero van a ver esto y cantan saetas. ¿Tenéis alguna preguntita más? A Jesús, ¿por qué los signos de fuego? ¿Tiene algún significado que los signos de fuego le precedan los signos de agua? Posiblemente sí, tenga algún significado. ¿Qué pasa del fuego y del agua? No se llevan llevan bien. Evidentemente. El fuego está emparentado con el aire y la tierra con el agua. ¿Y por qué es posterior el fuego al agua? Es que no lo entiendo. Si tú miras, detrás de Escorpio viene Sagitario. Empezamos con el fuego, ojo, empezamos con el fuego, porque el fuego es el propósito de la mente, y acabamos con el agua, que es la manifestación aquí. De hecho, el aire y el agua son fluidos. Es todo éter, Lo que pasa que uno es más sutil y otro está más concreto. La tierra es éter concretizado. El agua es un éter no concretizado del todo, pero concretizado. Pero el aire, al que no vemos, sí que es éter. Lo que pasa es que está ahí, es un fluido que tiene la misma característica del agua, la misma, a nivel externo. Y el fuego es algo que todavía no entendemos. No lo entendemos el fuego, Se puede parecer un poco a lo que hemos visto en algunos incendios. Cuando, por ejemplo, se produce un incendio forestal, hay la tendencia siempre a decir, qué lástima, se quema la naturaleza. ¿Habéis visto un fuego alguna vez en una montaña? El fuego es la vida por dentro. Si supiéramos lo que hay dentro de una llamarada, no nos aterrorizaría el fuego. Hay un ser vivo. Llámale salamandras, llámale como tengan gana. Si os fijáis bien en una chimenea, en una yard of fog, ya veréis lo que se está moviendo. Ahí veis una llama azul índigo intensa que se mueve. Que llega un momento, cuidado, porque os te puede abrazar,
Se puede coger, ¿eh? No que lo quiere quieras, cogerse. y dices, llevo 2 horas contemplando. El fuego. Sí, 2 horas o 3. Es algo que bueno, No, que eso está ahí. ¿quieres Hay allá? experiencias maravillosas. Embobar. Yo conocí el caso de un bombero que se escapó de un fuego, y un año después pues tuvo un accidente con el coche, se quemó él y la mujer y la hija que estaban en el asiento de al lado no les pasó nada. Pero es la hipnosis, que bueno, el proceso que tuvo de identificación con la salamandra. Él no lo sabía, pero fue algo interesante de ver. Cuando empiezas a contar la historia, pues, caramba, esto existe. Ya. Son las más peligrosas de trabajar. No estamos preparados para trabajar con los ovnis todavía. Con las Todavía. personas a veces sí. El agua Todavía también no. tiene un Bueno, atractivo. Todavía El no, agua sí, también, pero las El ondinas te mar, meten dentro, ¿eh? ¿eh? Las ondinas te meten dentro del agua, ¿eh? También hay ahí una atracción. ¿no? Ojo con mirar los pozos según con qué intenciones, ¿eh? O los lagos, ¿eh? Sí, Porque Lo de están, mirar los pozos. están. Es fácil de detectarlas, ¿eh? No es tan complicado. Los gnomos son más difíciles, ¿no? Pero las ondinas o las sílfides se pueden ver bien. ¿Alguna preguntita más de Aries? ¿No? ¿Hacemos un minuto de silencio, familia? Sí.